Muy buenas amigos, aquí otra vez saludándoles y trayéndoles un nuevo capítulo de Una Hora de Miedo. En esta ocasión, les quiero compartir un video especial de leyendas urbanas cortas de diferentes países. Les mando saludos cordiales a Luis Raúl Montenegro Flores, y a su hijo Leo Montenegro. También quiero saludar a Michi Guadalupe García Pineda, Verónica Giuliani, Nachito, Eddie Orellana, Aurora Muñoz, y a Claudia Galleguillos. Pronto les traeré el capítulo 7 de la serie Apocalipsis Zombie, Virus Z positivo, la reina del enjambre. Como estoy resubiendo de mi otro canal la primera temporada, la que venga la publicaré en videos especiales de 2 horas de miedo. Y con respecto a eso último, si alguno de ustedes se dedica a escribir historias, o tienen en mente crear una serie apocalíptica, o de otra temática, les doy la invitación a que me envíen su material por medio de mi página de Facebook en formato de video para poder revisarla, y hacer en colaboración con otro canal una nueva serie. Debe ser al menos un episodio editado, y su canal debe ser activo. El link de mi Facebook se encuentra como siempre en la descripción. Muy bien amigos, ahora solo disfruten de los relatos. Julia Bucco Laperta, la novia cadáver. Julia Bucco Laperta era una joven de ascendencia italiana que soñaba con ser madre. Vivió con ilusión los 9 meses de embarazo, deseando que pasara rápido el tiempo para tener a su ansiado hijo en brazos. Sin embargo, avatares del destino, en el momento de dar a luz fallecieron tanto ella como su hijo. Esto ocurría en 1921, en Chicago, y la joven, de tan solo 29 años, fue enterrada vestida de novia con su feto en un cementerio del lugar. Según lo que cuenta la leyenda de esta novia cadáver, su madre, Filomena Buccola, desolada, empezó a tener sueños recurrentes, donde veía a su hija suplicándole que la desenterrara, expresándole una terrible angustia. Comenzó a tener la certeza de que su hija estaba viva, una idea que la obsesionó y que la mantenía en vilo. Decidió que quería ver el cadáver de su hija en el ataúd, para comprobar si realmente ésta no seguía con vida. Finalmente, tras muchos trámites, Filomena consiguió la aprobación del sacerdote local y se le permitió la exhumación del cadáver. En 1927, el ataúd de Julia Bucco fue abierto para sorpresa y estupor de los asistentes. Los restos de la joven permanecían intactos. Su imagen era exactamente la misma que el momento del entierro. Solo sus ropas evidenciaban el paso del tiempo. Ningún signo de descomposición, decoloración u otro tipo de señal física de que la joven había fallecido 6 años antes. Aterrados y desconcertados, sus familiares le tomaron una fotografía antes de volver a cerrar la tapa del ataúd. La fotografía muestra a una atractiva joven sumida en un profundo sueño. Un sueño eterno. Debido a lo sorprendente del caso, en su lugar de eterno descanso, se erigió una estatua de Julia con su vestido de novia y el ramo de rosas que llevaban en sus nupcias. Dicen los que han paseado cerca de su tumba, que se percibe en el aire un dulce olor a rosas, sin explicación alguna, ya que no hay plantados rosales en el lugar. Igualmente, se han registrado varios testimonios de personas que afirman haberla visto paseando por el lugar perdida y sin rumbo y sin su amado hijo. La leyenda de los perros negros. Hacia el Malargüe, cercano al Pozo de las Ánimas se encuentra el puesto de los perros negros, habitado por gentes de siempre como la mayoría de los puestos de la precordillera andina. Pero, ¿por qué perros negros? Los que saben, afirman que en un puesto, cualquiera que sea, deben criarse perros negros, pues ellos contrarrestan los maleficios del diablo y sus secuaces. Se cree que esta leyenda nació luego de que un extraño suceso hiciese rondar por los alrededores de aquel puesto a un enorme perro negro. Hace muchos años atrás, una luz de la montaña cayó sobre aquel puesto. Cuando los vecinos intentaron rescatar a sus moradores, no encontraron rastro de ellos. Más que un tierno cachorro de pelo negro y brillante como la noche estrellada. En ese momento nadie le prestó atención, atareados como se encontraban por hallar las víctimas. Nada se encontró, nada se recuperó. Y del perro nadie volvió a acordarse ni se supo de él. Meses después, otro puesto se levantó en un lugar cercano. Todo iba bien, hasta que un rayo inició un incendio. La familia logró dejar las habitaciones en forma íntegra, a excepción del hijo menor, que en ese momento contaba con 2 años de vida.
Los padres se hallaban desesperados y clamaban a los gritos por ayuda. De la nada, surgió el perro negro, quien penetró en la vivienda, y arrastró al pequeño afuera, sosteniéndolo cariñosamente entre sus fauces. Luego, desapareció. Desde entonces, circula entre los paisanos la creencia de que es buena suerte tenerlos al lado y muchas son las pruebas que los puesteros aportan para afirmar sus opiniones. Cuando la nieve corta el sendero, hay que dejar que el perro negro elija el camino. Seguramente lo llevará a un destino donde encontrará abrigo, leña y comida. Si un animal se pierde en la sierra, si no encuentra el rastro del piño porque se ha desperdigado, deje que el perro negro se encargue, ya del animal extraviado, ya del piño diseminado. Seguramente a las pocas horas volverá con la oveja descarriada o para que siga al lugar en el que puede encontrar su hacienda. Al lado del caballo, el perro negro aporta sabiduría, pues le indica el mejor camino, el más seguro, el que no tiene cuevas infames que pueden quebrarle una pata al caballo. Su ladrido se escucha a lo lejos para advertir el peligro. En las vegas hermosas de la Sierra Andina, el perro negro le pinta hermosas motas al paisaje agreste pero encantador. Es un habitante más de la bella Mendoza, provincia de la República Argentina. La leyenda del lobizón. El lobizón es el hombre lobo de Argentina. Si bien este personaje mítico existe desde tiempos inmemoriales en muchas culturas a lo largo del planeta, se dice que ya existía en esta zona de la Tierra antes de la llegada de los conquistadores. Es el séptimo hijo varón de una pareja, por lo que en este país suele suceder que al séptimo hijo varón lo apadrine el presidente o la presidenta de la república, para cortar el efecto maléfico del destino. La representación más frecuente del lobizón es la de un perro negro y grande con orejas desproporcionadas que le caen sobre el rostro y con las que emite un fuerte ruido. Sus patas terminan en pezuñas como si fueran de cabra. A veces parece tener mezcla de cerdo o burro. A diferencia del hombre lobo europeo que aparece con la luna llena, el lobizón se convierte a las 12 de la noche de los viernes, que es día de las brujas también, y a veces también los martes. Antes de que esto ocurra, el hombre se aleja de los poblados y de la compañía de sus semejantes y se refugia en la oscuridad de los montes. A la hora señalada se quitará la ropa y dará 3 vueltas sobre sí, de derecha a izquierda, mientras reza un credo al revés. Una vez hecha la metamorfosis, el lobizón sale a hacer sus maldades durante toda la noche hasta el primer canto del gallo. Anda por los graneros, los gallineros, los chiqueros y los cobertizos en busca del excremento de los animales, que es su alimento más preciado. También andan por los cementerios revolviendo tumbas y buscando carroña. Los perros aúllan con fuerza durante esa noche como advirtiendo su presencia. De cuando en cuando se come algún niño no bautizado para equilibrar su dieta de porquerías. Claro que esta afirmación tiene la influencia del catolicismo que llegó hasta este lugar del mundo de la mano de los conquistadores. Por otra parte, para matar al monstruo hace falta dispararle con una bala bendita. Si esto pasa, el tirador encontrará al lobizón con su forma humana y desnudo, nunca al animal. El hombre que es lobizón suele ser flaco, desgarbado, huraño y antipático. Su piel tiene tonalidad amarillenta y no es raro que desprenda un olor rancio que en algunos casos llega a ser nauseabundo. Es descuidado en el vestir y francamente intratable. Y un detalle más: los sábados suele caer enfermo en cama a causa de todas las porquerías que comió el viernes a la noche. ¿Conoces a alguien que cumpla con estas características? ¿En qué consiste la cuarta fase? La cuarta fase es la denominación que recibe el contacto directo con seres extraterrestres, es decir, cuando se produce una abducción. Tiene como objetivo el estudio del cuerpo humano y, en algunas ocasiones, estos investigadores interestelares implantan chips para mantener un seguimiento de la cobaya humana. Según los ufólogos, expertos en ufología, la pseudociencia que estudia los ovnis, las mujeres y hombres que han pasado por esta traumática experiencia se cuentan por millones en todo el mundo. Aunque estos raptos se producen en plena noche y son devueltos a su hogar pocas horas después, también se conocen casos de personas desaparecidas durante años y que al regresar han expresado que para ellos solo han pasado unos pocos minutos, mientras que a su alrededor todo ha avanzado. La cuarta fase. Documentos audiovisuales reales, o marketing viral.
Con el estreno de la película Cuarta Fase, un film basado, supuestamente, en hechos reales documentados, estalló la polémica en Estados Unidos, ya que los soportes documentales que se aportan son de tal crudeza que, si fueran auténticos, pocas dudas dejaría sobre la existencia de seres extraterrestres. No obstante, se sospecha que dichas imágenes o grabaciones de voz pertenecen al marketing viral que se ha orquestado para promocionar la película. En dichas grabaciones, se observa a personas en estado de hipnosis relatar cómo fueron abducidos, mostrando estados de ansiedad límite, propios de los individuos que han tenido contacto con la cuarta fase. Pero, ¿cuáles son los estudios anteriores? Primera fase. Se produce cuando se ha observado una nave alienígena, es decir, con sus tripulantes a bordo. Segunda fase. Cuando se ha sido testigo de la entrada y salida de los extraterrestres de su nave. Tercera fase. Se observa a los alienígenas fuera de la nave, incluso dejando señales de su presencia. Cuarta fase. La que venimos describiendo. Cuando se produce la abducción de un ser humano para su estudio. Betty Ibarra Gil, un caso real de abducción. Existen célebres casos en toda la historia del fenómeno OVNI. Uno de los más destacados fue la abducción de Betty Ibarra Gil, una pareja de mediana edad, que en la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961 tuvieron un encuentro del cuarto tipo, mientras volvían a su casa en coche. Es el caso de abducción más documentado y se obtuvieron todos los detalles bajo hipnosis y por separado. Un objeto brillante se colocó delante del coche y de él salieron unos hombrecillos de aspecto no humano. Perdieron el conocimiento y al recuperarlo estaban cerca de su hogar, pero no recordaban nada. Los relojes se habían parado. A pesar de no querer contar a nadie lo sucedido, la mujer experimentaba unas pesadillas terribles, donde rememoraba todo lo acontecido aquella fatídica noche. Al realizarle la hipnosis, los horripilantes recuerdos les provocaban una angustia extrema. Ambos vieron deteriorada su salud tras el incidente. Quizás la cuarta fase sí existe. Ahora bien, es nuestra decisión creer o no. Enano de la Catedral. La leyenda que les cuento se centra en la Caracas de los techos rojos, debido a que la capital aún conservaba sus techos de teja. Las personas vestían a la usanza española y luego a la francesa con la llegada de Antonio Guzmán Blanco al poder. El enano de la catedral es una de las leyendas más conocidas de Venezuela. Al mediodía la gente iba a misa y después a conversar en la Plaza Mayor, acerca de cualquier tema en particular. Luego y años más adelante los caraqueños disfrutarían de los conciertos dados por la banda marcial de la ciudad. Caracas, a pesar de algunas cosas, era un paraíso en aquella época. Pero las noches no eran para andar por ahí solo ni acompañado. Había que recogerse temprano porque Caracas era muy oscura, solo se podía iluminar con faroles de aceite de algún animal y había uno en cada casa de la ciudad. Eran esas mismas noches que escogían los abuelos, para hablar reunidos con la familia y en esas conversaciones se encontraban las de narrar cuentos de espantos. Muchos niños pequeños no aguantaban el miedo y se iban a dormir, pero los más grandes y valientes se quedaban a oír bajo su propio riesgo aquellas historias. La historia a continuación es de las más célebres de Caracas y se llama Enano de la Catedral. Eran las 12 a.m. y son indicadas por las campanas de la catedral. Las calles estaban desiertas y una brisa fría viene del Cerro El Ávila a refrescar la ciudad. Es cuando un hombre bien vestido con capa española y bombín venía pasando por la esquina de las Monjas Mercedarias, hoy Capitolio, o Asamblea Nacional, y traía una botella de ron para el frío. Su trayecto era desde esa esquina, pasando después por la Plaza Mayor o Bolívar, hasta llegar a la esquina de la torre, dado por la torre del campanario de la catedral, donde tendría el encuentro más terrorífico de su vida. De repente aparece en las puertas del recinto una figura diminuta, como de un niño de 5 o 10 años. Ese ser iba vestido con un abrigo y un sombrero de ala ancha que le tapaban la cara, también fumaba un tabaco, y lo hacía como si fuera el último. Cuando el caminante venía pasando por la puerta principal de la iglesia, se le apaga el cigarro al pequeño personaje. ¿Me puede dar un fósforo para el cigarro, por favor?, dijo aquel ser con voz chillona revelando su rostro de anciano. Era un enano. El hombre, dudoso, se acercó al enano y le dio fuego al tabaco.
Pero ¿cuál será la sorpresa? Que ese enano, al tomar la primera bocanada de humo, empezó a crecer hasta alcanzar el tope del campanario, donde está la estatua de la fe, y con el índice apuntando al reloj, dijo con voz cavernosa: son las 12:05 de la madrugada en Caracas, y en el reloj de San Pedro, en Roma, son las 6 en punto. Y volteando al hombre le dijo: gracias por el fósforo, amigo. ¿Ahora quieres venir conmigo a conocer el verdadero fuego del infierno? El espanto echó una carcajada que resonó en toda la ciudad, y como si fuera un muñeco de resorte, volvió a su tamaño original. Pero ya el hombre asustado ya había huido a todo dar por la esquina de Verroes, y recitando oraciones con lo que le quedaba del gañote. El enano de la catedral duró espantando hasta entrado el siglo XX, y era el terror de esa zona para quien se acercara por esos lares a altas horas de la noche. Muchos llegaron a la puerta de Caracas con la lengua afuera por la culpa del enano. Dicen que en vida era molestado por los habitantes debido a su estatura, y que unas mujeres lo persiguieron hasta que se escondió en la catedral, y de ahí no salió hasta su muerte. Hasta el mismo general y presidente Antonio Guzmán Blanco recibió un susto de aquel fantasma. Sucede que una noche, salió de su oficina en la Casa Amarilla, antiguo palacio presidencial cercano al templo, cruzando la plaza, y se acercó a la catedral para ver por dónde podía empezar a hacer las remodelaciones. En eso ve al famoso enano enfrente de la puerta de la iglesia fumando un tabaco guacharo, lo que hace que el ilustre americano, como le llamaban, se devolviera a su despacho hasta el día siguiente, con la idea de no volver a tocar ese templo nunca más. No fue hasta que el famoso cantante dominicano, Luis María Villo Frometa, estrenara en el Roof Garden, su canción, El muerto de las gradillas, pero no nombra al enano, quizá por respeto, lo que hizo que desapareciera el espanto. Otra versión dice que el enano dejó de asustar cuando Rómulo Betancourt llegó a la presidencia. El trauco. El trauco, chauco, trauco, o ella es una criatura con características de incubo presente en la mitología chilota y, dentro de esta mitología, uno de sus personajes más conocidos. Descripción. El trauco es un ser con el aspecto de un hombre de facciones desagradables como un ogro, de baja estatura, no midiendo más de 80 centímetros, y sus piernas tienen solo muñones, termina en los tobillos, por lo que no tiene pies. El trauco se pasea por los bosques de Chiloé, llevando un bastón retorcido llamado Paweldún y una pequeña y mágica hacha de piedra, con la cual se dice que es capaz de cortar cualquier árbol con tan solo 3 golpes. Su vestimenta es un sombrero cónico que, al igual que el resto de su ropa, está hecho de quilineja, una planta trepadora. Leyenda. Los habitantes de Chiloé cuentan en sus leyendas que esta criatura se caracteriza por poseer una fuerza descomunal y de poder hacer daño a distancia, siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. El trauco se conoce por seducir a las mujeres, lanzándoles su aliento que, aunque él sea feo, las enamoraba dejándolas embarazadas. Su origen es incierto, aunque se dice que sería un hijo bastardo de la serpiente mítica Kaikai, nacido de la unión de la rabia que sintió esta serpiente hacia los seres humanos, y de la ingratitud que muchos hombres tienen hacia el mar, por todo lo que nos ofrece. El trauco vive junto a su esposa llamada la Fiura, quien también es su hija, la cual nació de una relación que tuvo el trauco con la condena. Con la Fiura tendría varios hijos, que tienen las mismas características del trauco si son machos, y de la Fiura si son hembras, los cuales conservan los mismos nombres de sus padres. Esta criatura viviría junto a su mujer, la Fiura, en los troncos huecos de los árboles o en pequeñas cavernas. Y solo se alimenta de naranjitas, los frutos de la planta quilineja. El trauco igualmente cuando está interesado en una mujer, pero no puede tomarla, ya que como precaución esta nunca sale sola al bosque. El trauco actuaría primeramente comunicando su presencia a la muchacha, al depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa. Posteriormente le anunciaría a la joven su visita a la casa de ella, enviándole sueños libidinosos, en el cual se transformaría en un joven apuesto para así convencerla mágicamente. Si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos, deben tomar precauciones, ya que el trauco podría entrar furtivamente a la casa transformado en un manojo de quilineja junto al resto de las ramas, carbón o leña usada en la casa. De esta forma esperaría la noche para tomar a su víctima. El trauco no actuaría frente a testigos, y por ello está siempre alerta. Pero si alguien molesta al trauco, y no es una mujer, es capaz de matarlo mediante el uso de su mirada, o quebrándole los huesos.
Igualmente mediante su mágico aliento se dice que puede torcerle la boca, dejarlo jorobado, atontado, mudo, y condenarlo a morir en poco tiempo. Protección contra el trauco y sus males. En algunas zonas de Chiloé, es costumbre de las madres cuando sospechan de la presencia de este ser maligno, dejar sobre la mesa al acostarse un puñado de arena. Como el perverso personaje se siente atraído a contar los granos de arena, se olvida de las muchachas. Y con las primeras luces del alba desaparece por temor a ser sorprendido por muchas personas. Otra forma de alejar al trauco sería colocar excrementos en el cuerpo de la mujer, ya que el trauco es muy limpio en relación a todo lo que toca. Así que cuando ve cosas sucias, se aleja y ya no codicia a su enamorada. También puede ser alejado mediante la quema de sus excrementos, pero hay que tener cuidado ya que sus excrementos, si se pisan o tocan, ocasionarían al poco tiempo la muerte de las personas. El hombre, si es sorprendido por el trauco, y si tiene suerte y una pequeña posibilidad de actuar, debe dar golpes o azotes al pabellón del trauco, ya que esto afectaría intensamente a este ser. Así, el hombre puede tener una oportunidad de escapar. Y si el hombre consigue atraparlo, siendo este uno de los hijos del trauco original, puede tener la posibilidad de atrapar a este trauco y colgarlo sobre un fogón, donde se convierte en un palo que destila cierto aceite mágico y de esta forma lograr matarlo. Este aceite sería un remedio de excelentes resultados que debe ser frotado en las víctimas de los maleficios del trauco. Esta es una historia sumamente aterradora, pues no versa sobre un ánima en pena, ni sobre una casa en la que ocurran eventos extraños, ni un ser intangible cuyo único daño es el susto que pueda infringir. No, esta vez hablaremos de un monstruo violento y letal que ataca de manera bestial e inhumana, pero tampoco se trata de una bestia salvaje e irracional que destruye a quien por accidente se atraviese en su camino. No, este monstruo elige a su presa, la acecha y la atrae hacia sí con un camuflaje formidable e insospechado y entonces lo despedaza. Esta es la leyenda de la Caballona. Sucedió en el Durango de nuestros abuelos, por allá en los años 40s, cuando un policía rural a los que comúnmente llamamos la montada, cabalgaba al amanecer por el camino hacia la hacienda de la ferrería, cuando hizo un hallazgo horrible. Al lugar llegaron dos de sus compañeros y unos cuantos gendarmes y fueron testigos de una de las escenas del crimen más espantosa que pudieron imaginar. La mitad superior del cuerpo yacía boca arriba, el torso estaba desnudo y aplastado. Al principio pensaron que de alguna manera hubieran succionado su carne y órganos, pero rápidamente se dieron cuenta que era solo la piel, pues las entrañas, porciones de carne y huesos estaban regados alrededor. Incluso se pudo encontrar el cráneo completo sanguinolento y sucio de tierra al rodar por el piso, y se dieron cuenta que el cuerpo había sido desollado con salvajismo, abriéndolo por la espalda y después destrozado. Al haber sido despojado del cráneo, el rostro de aquella porción de piel carecía de soporte, y hacía pliegues como los de una bolsa vacía, dándole una expresión exagerada de dolor y de agonía que los policías no podrían olvidar en mucho tiempo. A un par de metros de distancia estaba la mitad inferior. La pelvis y las piernas se encontraban en mejores condiciones, pues conservaban su vestidura. Incluso encontraron las pertenencias y algo de dinero en los bolsillos de su pantalón. Se podía apreciar el desgarramiento brutal con el que habían separado el torso, pues partes de carne y piel colgaban arriba del cinturón, así como una parte de la espina dorsal, como si una bestia de fuerza formidable e inhumana lo hubiera arrancado de una vez, provocando el enorme charco de sangre en el que yacían las partes, y ese marco carmesí coronaba la dantesca escena. Debido a la hora en que se encontró el cuerpo, y a lo poco transitado del lugar, fueron muy pocos los testigos más allá de las autoridades que pudieron darse cuenta de lo sucedido. Los restos humanos se recogieron deprisa y muchas fueron las teorías que trataban de explicar estos horribles hechos. Una de ellas explicaba que aquel hombre sufrió un asalto, y fue herido de muerte en el vientre con algún cuchillo, y los perros habían llegado a rapiñar el cuerpo, y fueron ellos quienes lo habrían destrozado de esa manera al empezar a devorarlo por las entrañas, pero esta teoría se desechó. Pues si bien no se podía determinar cómo fue la herida inicial, debido a las condiciones del cuerpo, el hecho de encontrar dinero en sus bolsillos dio por el suelo la hipótesis del asalto. Se pensó en la posibilidad de que alguna fiera salvaje, ya fuera un gran animal silvestre o alguna exótica mascota de algún hacendado del rumbo y que pudo haber escapado.
Se habló también de una manada de lobos y hasta de un castigo divino, pero nada se pudo sacar en claro, por lo que el asunto se trató con hermetismo y la identidad de la víctima no fue revelada. El asunto se hubiera olvidado si no fuera porque poco más de 3 meses después, se encontró otro cuerpo en condiciones tan similares que no se pudo evitar la conexión entre ambos casos. Esta vez cerca del Puente Negro, y esta vez fue imposible mantener la secrecía del asunto, pues además que muchas personas habían llegado al lugar de los hechos mucho antes que los gendarmes, pues fueron alertados por los gritos de auxilio de una joven veinteañera de nombre María. También se conoció la identidad del difunto. Se trataba de don Benjamín Rivera, conocido prestamista y usurero sin escrúpulos, aunque se manejaba siempre como un hombre honorable y fervoroso feligres de la parroquia de Santa, de la cual era vecino. Fue la misma María la que relató con detalle lo sucedido. Después de recuperar el aliento y tranquilizarse lo suficiente para hablar, dijo que había llegado hasta ese lugar al filo de la medianoche para encontrarse con don Benjamín. Dijo que antes de llegar al lugar del encuentro escuchó un grito desesperado, y pudo ver una silueta blanca correr encorvada hasta perderse en la oscuridad, y fue cuando casi tropieza con la porción del torso del hombre que estaba cercenada en el piso en medio de un charco de sangre. Esta vez no habían sido desollado, pero le habían arrancado un brazo, y tenía una herida brutal en el pecho como el zarpazo de un oso. Dada la enorme cantidad de sangre, no quedaba duda que las heridas fueron provocadas mientras aún estaba vivo. Cuando la cuestionaron acerca de sospechoso que resultaba que una joven estuviera sola por esos lugares en una supuesta cita, y a esas horas, no le quedó más remedio que confesar que no era la primera vez que se veían ahí, pues sostenía relaciones amorosas con el cincuentón. Aceptó que a cambio de recibir los favores de la joven, él le daba protección económica, a pesar que él tenía esposa e hijos bien conocidos por la sociedad de Durango. Debido a esta información, el funesto asunto se corrió como reguero de pólvora. La presión social para que se esclareciera el caso no se hizo esperar, y en un intento por proteger la integridad del finado, se acusó a la joven del brutal asesinato, acusándola de mentirosa y que seguramente ella en compañía de sus cómplices habían atacado al don Benjamín para asaltarlo. La joven fue arrestada, pero la investigación no pudo demostrar su supuesta culpabilidad. Primero porque al igual que en el otro crimen, se encontró dinero en las ropas del cuerpo, además del reloj de oro, y la leontina en el bolsillo. Tampoco pudo demostrarse que hubiera más personas involucradas. La joven no tenía hermanos varones, y su padre era un anciano de oficio alfarero muy conocido por el rumbo. Además fueron muchos los testimoniales de familiares, amigos y vecinos que confirmaban las relaciones entre ambos. Por último, la joven tenía las cartas que le había escrito don Benjamín, y algunos regalos que le había hecho. No dejaban lugar a dudas, por lo que se optó por investigar otro móvil para el crimen. La venganza era algo que debía tomarse en cuenta, pero la joven no tenía compromisos de ningún tipo. Era soltera y no tenía hijos, ni había tenido parejas conocidas. Ella aseguró que solo le había pertenecido a don Benjamín. Por otra parte, la esposa legítima de nombre doña Concepción Argumedo de Rivera, era una dama intachable y sus hijos Benjamín y Salvador, eran jóvenes honorables, y estaban fuera de la ciudad visitando a unos parientes. A fin de cuentas, nada se pudo aclarar y se hubieran quedado sin resolver, de no ser por un tercer caso que de manera increíble podría explicar los asesinatos, aunque de manera inverosímil. Paco Acevedo era un pachuco consumado, un joven de casi 30 años que disfrutaba de fiestas, excesos y sobre todo le encantaba trasnochar por las calles, que aunque desiertas, eran bastante tranquilas, y así algún rival le salía al paso. Paco, además de ser muy bueno para defenderse, traía siempre un cuchillo en su bolsillo para defenderse en casos extremos. Era por todo esto que su madre, Carmelita, angustiada, le suplicaba que no anduviera en esos bailes, ni por las calles. Pues un día le pasaría algo realmente malo, mucho peor que sus cada vez más frecuentes peleas, y Carmelita tenía toda la razón. Una de tantas noches, Paco caminaba por el rumbo del Ojo de Agua cuando a lo lejos, sentada sobre una gran piedra, pudo ver una mujer vestida de blanco. Mientras más se acercaba, más se entusiasmaba, pues el vaporoso vestido blanco brillaba a la luz de la luna, y dejaba entrever una tenue transparencia, pero que era suficiente para hacer notar el cuerpo esbelto, jovial y bien cincelado. Se acercó hasta ella y su larga cabellera tapaba su rostro agachado, y miraba al piso.
Se acercó y la saludó, además de ofrecerle ayuda en caso que ella la necesitara. Entre más se acercaba, la joven volteaba su cabeza para impedir que la viera. El joven conquistador que echó mano de sus mejores piropos, pero no consiguió arrancarle una sola palabra, ni siquiera una mirada, y por más que trataba, ella esquivaba el contacto visual, hasta que le dijo: «Preciosa, solo déjame verte y me iré». En ese momento la joven levantó la cara y lo que Paco vio era suficiente para hacerle perder el juicio a cualquiera. Unos ojos completamente blancos y opacos, y su rostro a la altura de los pómulos, se alargaba de manera monstruosa, tan largo como el de un caballo, un rostro enorme y huesudo, que remataba en un horrible hocico babeante, y con colmillos sobresalientes. Ante tan espantosa visión, Paco alcanzó a exclamar: «Anda maldita, me hubieras dicho que eras la cosa mala». Y echó a correr a toda prisa. Podía escuchar el jadeo inhumano de la bestia acercarse a él, y cuando estaba a punto del colapso, se encontró con un grupo de pachucos que también regresaban del baile, y literalmente cacharon en sus brazos a Paco. Y a decir de ellos mismos pudieron ver una silueta blanca de larga cabellera que se alejaba corriendo a 4 patas, hasta perderse entre los árboles del ojo de agua. Paco quería contar lo sucedido pero no atinaba a pronunciar palabra alguna, y tanto fue su esfuerzo que terminó con las pocas fuerzas que conservaba y se desmayó. A decir de sus amigos, tardaron varios minutos en hacerlo recuperar el conocimiento, y lo acompañaron hasta su casa. Carmelita se asustó mucho de ver en ese estado a su hijo. No fue sino hasta días después en los que Paco, que estaba ausente y deprimido, se atrevió por fin a contarle lo sucedido a su madre. Tras escuchar el relato, doña Carmelita le dijo: «Esa es la caballona, ella castiga a los hombres que actúan como animales, a los viciosos, a los mujeriegos, a los infieles, a los que no saben ser hombres a cabalidad, y que se comportan como animales en brama y se llenan de excesos. Llega la caballona y los devora. A ti solo te dio una advertencia, hijo, hazle caso Paco, hazle caso». El muchacho no volvió a trasnochar nunca más. Después de él muchas personas han contado encuentros con este ser, y al igual que Paco fueron advertidos, y vivieron para contarlo. Otros menos afortunados encontraron muertes horribles. Por eso, cada vez que encontraban un cuerpo deshecho, rezaban angustiados pues temían que el monstruo anduviera rondando. Quién sabe cuál sea su origen y naturaleza, y fuera de nuestro estado en muchas ciudades, se cuentan historias de encuentros con este monstruo, incluso fuera de nuestro país. En Centroamérica la que llaman la Sayona, y tiene mucha similitud. Akamanto, el fantasma del baño. El instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades extracurriculares y canchas enormes junto con su propio auditorio escolar. Pero como suele ocurrir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas. Rumores inventados probablemente por los alumnos de último año, para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar por una razón que ella no recordaba. Pero odiaba encontrar el resto tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba sobre el inodoro, no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela. La del fantasma Akamanto. Akamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta: ¿quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta, que los hacía desangrarse hasta morir, con las ropas vueltas de un color carmín al igual que su sangre. En cambio los que elegían el azul, eran estrangulados por Akamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida, probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser, era rechazando todo cuanto ofreciera. Akamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo.
Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes, habían afirmado haberse encontrado con Akamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso, en realidad habían sido arrastrados por Akamanto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Vaya tontería, se dijo ella sonriendo petulantemente. Un silencio total se había apoderado del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces una voz que la paralizó por completo le hizo una pregunta. ¿Quieres papel rojo o azul? Inunaki, la aldea maldita de Japón. Ichigo salió del auto frustrado y se mesó el pelo. Se suponía que aquel viaje a las montañas fuera una escapada idílica para él y su novia, Sakura. Pero en lugar de eso, habían terminado perdidos en quién sabía dónde. No reconocía ninguno de aquellos parajes. Y para colmo, el coche había dejado de funcionar. Vamos a pedir ayuda a ese pueblo que se ve a lo lejos, le propuso la muchacha, señalando los tejados en los que no había reparado, a lo mejor alguien ahí nos puede reparar el carro. Ella y Ichigo se dirigieron hacia el poblado, pensando que no debían haber salido de Tokio. Nada más llegar a la puerta que resguardaba aquella extraña aldea, se toparon con un cartel deteriorado por el paso del tiempo, el cual advertía lo siguiente: las leyes constitucionales de Japón no tienen valor aquí. Aquello les inquietó y se miraron. No tenemos más remedio que entrar, dijo Ichigo, seguro que no es nada. Se adentraron pues en las calles, mirando a su alrededor con desconfianza. Las casas estaban descuidadas y todo en general tenía un estado lamentable. Un olor nauseabundo que no supieron identificar brotaba de alguna parte. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. En vez de un pueblo rural contemporáneo, parecía una aldea feudal de hacía siglos. ¡Oh, por Dios! Sakura lanzó un grito aterrador al ver a un hombre que andaba por la calle. Arrastraba consigo un brazo humano y recién cercenado, cubierto de sangre. Ichigo lo miró horrorizado y luego reparó en que una puerta se abría cerca de ellos. La mujer de la casa los miró fijamente, sonrió y echó a andar hacia ellos con un hacha en la mano. Ambos se echaron a correr sintiendo que ahora les seguían, 2, 3 personas, toda una multitud que reía de un modo malsano. Comenzaron a gritar pidiendo auxilio, hasta llegar a una construcción de considerable tamaño, una especie de templo de ruido. Ingresaron dentro y un hombre desconocido les dio la bienvenida. Aunque sus ropas estaban gastadas, hablaba con educación y poseía unos modales exquisitos. ¿Quién es usted?, preguntó Ichigo. Soy el último miembro del clan Inunaki, alcalde de este pueblo. Hacía mucho tiempo que no recibíamos visitas. Por favor, ayúdenos, suplicó Sakura. Tenemos que salir de aquí. Salir. Nadie sale de aquí, querida niña. Son muy pocos los que son capaces de dar con este sitio, y ustedes dos tienen una pinta muy sabrosa. El hombre sonrió de un modo perverso. Como bien deben saber, aquí no existen las leyes. Ni las del hombre, ni las de Dios. La gente del pueblo comenzó a entrar con armas diversas. Todos vestían harapos y estaban manchados de sangre. Bienvenidos a la aldea Inunaki. Esta historia se encuentra basada en la leyenda de la aldea Inunaki, un supuesto pueblo japonés donde los pobladores cometen actos como el incesto y el canibalismo, perdido entre las montañas de Japón. La habitación roja. Rika era una adolescente japonesa a la que le encantaba pasar su tiempo libre en internet. Lo que más hacía era buscar novedades en las redes sociales y foros populares de Japón. Le encantaban las creepypastas, misterios y leyendas. Fue por eso que cuando escuchó hablar acerca de la habitación roja, su curiosidad no le permitió pasar el tema de largo. ¿Qué es eso de la habitación roja?, le preguntó a uno de sus compañeros, un chico llamado Hiro. ¿No lo sabes?, preguntó él con burla. Ese era el tema de conversación del salón entero y prácticamente ya todos estaban al tanto.
Dicen que en internet hay un banner muy extraño, que se abre en forma de ventana emergente, le contó el muchacho, es un banner de color rojo que te hace una única pregunta. ¿Te gusta la habitación roja? Tú tienes que contestar que sí o que no. Pero si tu respuesta es afirmativa, inmediatamente se abrirá ante ti una lista en la que verás tu nombre. Puede que también veas los de otras personas que conozcas. ¿Eso es todo?, preguntó Rika, extrañada. ¿Y qué pasa después de que ves tu nombre en la lista? Eso nadie lo sabe. Probablemente solo se trate de la broma de un informático idiota. Durante los días siguientes, Rika no dejó de pensar en la habitación roja y todo lo que se decía de ella. Tenía ganas de averiguar si el rumor era cierto, que pasaba una vez que uno se introducía en la lista. Un día, navegando en la red como de costumbre, una ventana emergente se abrió ante sus ojos, y ella sintió que se sobresaltaba. Era el banner de la leyenda, y tal como le había explicado su amigo, le hacía una simple pregunta. ¿Te gusta la habitación roja? Sin pensarlo, Rika respondió que sí y a continuación, vio desfilar ante ella un número alarmante de fotografías sangrientas, que se sucedían rápidamente las unas a las otras, mostrando escenas que parecían sacadas de una película gore. Gente asesinada, mutilada o despedazada. Tras un intenso minuto de ansiedad, la muchacha vio aparecer ante ella una lista en la que por supuesto, figuraba su nombre, debajo de tantos otros. En ese momento la ventana se cerró, y Rika suplicó para sus adentros que todo aquello fuese una broma. Apagó la computadora y se marchó a dormir. A la mañana siguiente, la policía y los medios de comunicación locales se habían dado cita en su casa. Sus padres estaban destrozados. La conmoción en el ambiente era notoria y nadie podía explicarse racionalmente qué era lo que había ocurrido. Rika, o lo que quedaba de ella, yacía muerta en su dormitorio. Parecía como si alguien se hubiese ensañado con su cuerpo a tal punto, que no se le podía reconocer por la gravedad de sus heridas. Era una escena enfermiza. La sangre había sido impregnada en las paredes de la recámara, tiñéndolas por completo y transformándola en un escenario de pesadilla. Transformándola en una habitación roja. La niña del agujero. Se esconde por las grietas y los agujeros que hay en las paredes. Desde allí se mantiene al acecho, en espera de que te acerques para jugar con ella. Pero aceptar su invitación es condenarte a una existencia agónica. Yumiko bajó del auto y se adentró en el jardín de la nueva casa que habían comprado sus padres. Una residencia de estilo clásico oriental, con un enorme jardín y varias habitaciones. Eso hoy en día, era muy raro en una ciudad tan habitada como Tokio, donde las viviendas comenzaban a ser cada vez más pequeñas por la superpoblación. La gente optaba por vivir en apartamentos minúsculos o casas reducidas pero nuevas. Esta casa es muy vieja, le había dicho su padre nada más entrar, la vamos a remodelar con el tiempo y se convertirá en un precioso lugar. Yumiko quería creerle porque lo que estaba viendo no era nada alentador. El recibidor era algo oscuro, el olor a madera añejada impregnaba todas las paredes y por aquí y allá, podía ver grietas que cuarteaban el feo papel tapiz que alguien había puesto, seguramente pensando que el aspecto de la residencia sería más acogedor. No había funcionado. ¿Por qué no subes y eliges tu habitación, cariño? La animó su madre. Yumiko subió las escaleras y recorrió el largo pasillo lleno de puertas, abriéndolas de una en una. Al final, se introdujo en un dormitorio mejor iluminado, que daba al jardín. La pared también tenía algunas grietas, pero estaba bien. Su padre lo arreglaría en un santiamén. La niña se sintió observada en ese instante y miró por encima de su hombro, pero no había nadie con ella. Inquieta, bajó de nuevo para ayudar con las cosas de la mudanza. Por la noche, su madre la arropó en su cama y le deseó las buenas noches. Apenas se hubo ido, Yumiko escuchó un susurro en la oscuridad. Se tapó con las sábanas hasta la cabeza y puso atención, con los pelos de punta. Alguien decía su nombre. Yumiko. La niña asomó la cabeza bajo la sábana, con miedo. La voz venía de una grieta. Yumiko se acercó temblorosa. Hola. ¿Quieres jugar conmigo? Cuando Yumiko se aproximó más para mirar por la abertura, vio gracias a la luz de la luna, que del otro lado se encontraba una niña de su edad, con la piel muy pálida y los cabellos negros, y una mirada inquietante. Estaba tan blanca que parecía de cal. ¿Qué haces allí?, preguntó. ¿Quieres jugar conmigo?, le repitió ella. Yumiko ya no tenía tanto miedo. Sí quiero.
La niña de la grieta extendió una mano hacia ella. A la mañana siguiente, los padres de Yumiko no la encontraron por ningún lado. Y por más que la buscaron, nunca la volvieron a ver. Este cuento está basado en la leyenda japonesa de la niña del agujero, un espíritu que se dice habita en todas las grietas de las casas del país nipón. Quien acepta jugar con él, es llevado al inframundo. Okiku, la muñeca japonesa. Eikichi Suzuki, era un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año 1918, y transitaba por la calle de Tanuki-Koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, quien solo tenía 2 años. Al parar en una tienda, reparó en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. A Eikichi le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió, Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante, llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente, la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo y al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar, su familia dispuso los funerales pertinentes y cremaron su cuerpo. Cuando volvieron a reparar en su muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así, todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde, la madre de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era eso posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable a aquel fenómeno. Consultaron con un sacerdote sintoísta, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había querido en vida y al rezarle con frecuencia, sus familiares mantenían vivo su recuerdo en él mismo. Decidieron llamarla entonces igual que a la niña y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban, el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que aferrándose a la muñeca, le impedían ese privilegio. En 1938 los Suzuki se presentaron en el templo Manenji, lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes del país las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradores leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño, más allá del estado de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y tal vez, en el fondo, todavía lo siga haciendo. El infierno de Tomino. Kazuhiro nunca había dado crédito a las leyendas estúpidas que comentaban sus compañeros de clase. Eran chicos impresionables y muy aficionados a las historias de horror, una pandilla completa de inútiles. El último chisme que se traían entre manos era el de un poema antiguo, que supuestamente maldecía a quien lo leía. El infierno de Tomino fue escrito hace mucho tiempo, le dijo Yamasaki, uno de los más tontos del grupito, cosas horribles les han sucedido a los que lo recitan. Dicen que es realmente espantoso. ¿En serio? Kazuhiro no le prestaba demasiada atención, prefería garabatear cosas en su cuaderno. El poema relata la historia de una persona llamada Tomino, la cual muere de manera espantosa y es arrastrada al infierno. El sufrimiento que padece allí hace que tengas pesadillas por noches enteras. Ya, Kazuhiro seguía sin creerse nada. ¿Cómo pueden hacer caso de algo tan ridículo? Así. ¿Y por qué no te atreves a leerlo tú, Kazuhiro, si tan valiente te crees? Lo retó al chico con una maliciosa sonrisa. Es solo un tonto poema. Pues ahí tienes. Búscalo en la biblioteca y recítalo para todos nosotros. ¿O tienes miedo? Si había algo que Kazuhiro no soportaba, más que los cuentos tontos que decían aquellos tipos, era que lo vieran como un cobarde.
Esa tarde, durante el receso, se dirigió a la biblioteca escoltado por Yamazaki y sus amigos. Se pusieron a buscar un libro de poemas y localizaron El infierno de Tomino, cuya página yacía extrañamente marcada. Venga Kazuhiro, ponte a leer, le dijo Yamazaki, a ver si muy valiente. Serás idiota, mira que asustarte tanto por un poema de mierda, le dijo Kazuhiro sonriendo arrogantemente, y haciendo que el muchacho se sonrojara con furia. Kazuhiro empezó a leer en voz alta. A medida que avanzaba en la lectura, un sentimiento angustiante iba apoderándose de él, pero era como si no pudiese despegar sus ojos de las palabras. Yamazaki y sus cómplices también se veían asustados, perturbados por el énfasis que el joven ponía en sus palabras, la mirada aterrada de sus ojos y la atmósfera pesada que se había apoderado del lugar. Ya vale Kazuhiro, no es gracioso, vámonos. Pero Kazuhiro continuó y cuando llegó hasta el final del poema, con lágrimas de espanto en los ojos, alcanzó a distinguir una presencia que los observaba desde la puerta. Era una persona con la piel completamente carbonizada, ojos desencajados y una sonrisa siniestra que le llegaba de oreja a oreja literalmente. Era Tomino, quien había llegado desde el infierno para atormentarlos. Los chicos dejaron salir un alarido espeluznante. El infierno de Tomino es una leyenda de terror japonesa que habla sobre un poema del mismo nombre, escrito por Yomota Inuyiko, e incluido en la antología El corazón es como una piedra rodante. Dicen que dicho texto está maldito y es tan atroz en las cosas que describe, que todo aquel que lo lee en voz alta estará condenado a todo tipo de desgracias en su vida. Hitori Kakurenbo, el juego del escondite. Existe un juego japonés que es tan popular como peligroso. Se le conoce como Hitori Kakurenbo y se dice que es un ritual perfecto para contactar con los muertos. Es por eso que no cualquier persona se atreve a probar suerte con él. En la cultura de Japón, se tiene la creencia de que muchas almas sin descanso siguen rondando por la tierra, a la espera de encontrar un cuerpo que poseer para terminar los pendientes que no pudieron concluir en vida. Para realizar el ritual de Hitori Kakurenbo solo son necesarios unos cuantos materiales. Un muñeco de trapo que pueda rellenarse, arroz, hilo de color rojo, una aguja, una taza de sal y un cuchillo, o cualquier objeto afilado. Además, tendrás que elegir con anticipación algún sitio en el que puedas esconderte. Toma el muñeco y sácale el relleno para reemplazarlo con el arroz. Esto sirve para reemplazar simbólicamente los órganos internos del espíritu al que vayas a atrapar. A continuación, corta un trozo de alguna de tus uñas y colócala también en el interior. Cose con el hilo y la aguja para cerrar las aberturas, y utiliza el sobrante del mismo hilo rojo para rodear al muñeco, como si estuvieras atándolo. Esto representa su sangre. Una vez que lo tengas listo, llena una tina con agua, o cualquier recipiente en el que pueda caber el muñeco, y nómbralo. El nombre que le pongas no debe ser el tuyo. Vierte la taza de sal en la tina y vuelve a tomar una taza con agua salada para llevarla a tu escondite. Esta es una eficaz medida de protección. El juego comienza a las 3 de la mañana. Apenas sea la hora indicada, di 3 veces en voz alta el nombre del muñeco y luego es mi turno. Cógelo y ponlo en la tina. Apaga todas las luces de tu casa y en un lugar apartado, con la televisión encendida, cierra los ojos y cuenta hasta 10. Ahora vuelve a donde dejaste al muñeco y di: te encontré, nombre que elegiste. Clávale el cuchillo procurando cortar el hilo. De esta forma liberarás al espíritu que habita en su interior. Lo mejor está a punto de comenzar. Pronuncia las palabras. Ahora es tu turno y corre a esconderte en el lugar que decidiste con anticipación. Recuerda que debes tener tu agua salada para mantenerte a salvo. Guarda silencio y presta mucha atención a lo que escuches. Puede que no suceda nada y al final todos tus preparativos hayan sido en vano. Pero si oyes, o sientes que algo se está acercando a ti, no se te ocurra moverte o salir de tu guarida. Podrías llevarte una terrorífica sorpresa. No tienes permitido salir de casa en ningún momento. No puedes hablar o hacer ruidos, o el muñeco podría encontrarte. Y si vives con alguien, tal vez no sea buena idea intentar el ritual. Pues no quieres poner en peligro a una persona que es completamente inocente. ¿Te atreves a jugar Hitori Kakurenbo? Kachima Reiko. Kachima Reiko es una de las leyendas más populares y terroríficas de Japón y habla sobre un fantasma que no puede encontrar el descanso eterno, debido al modo tan violento en que murió.
cuenta la historia que Reiko era una mujer muy hermosa, que vivía en la isla de Hokkaido, posiblemente en la ciudad de Sapporo. Una noche, salió de casa, la historia especifica el motivo. El caso es que la muchacha al ir de regreso, se topó con un grupo de hombres que estaban bebiendo en la calle. Estos al verla, empezaron a seguirla gritándole todo tipo de obscenidades. La muchacha, aterrada por lo que pudieran hacerle, echó a correr hacia su domicilio, pero no fue lo suficientemente rápida. Los sujetos le dieron alcance en cuestión de minutos, y uno de ellos la jaló del cabello, tirándola al suelo. Allí, en medio de risas y lujuria, procedieron a arrancarle la ropa para aprovecharse de ella. Reiko luchó con todas sus fuerzas, recibiendo a cambio una espantosa paliza que la dejó indefensa ante aquellos infelices. La usaron como quisieron y una vez que se hubieron saciado, se alejaron riendo y dejándola a su suerte. Malherida, Reiko intentó pedir ayuda pero no acudió nadie. Trató de levantarse y se dio cuenta de que el solo esfuerzo para ponerse de pie, le provocaba un agudo dolor. Sus atacantes habían abusado de ella tan salvajemente, que tenía heridas internas. Como no tenía fuerzas para caminar, la joven se arrastró dolorosamente hasta la vía de tren que había cerca de allí, esperando que alguien la pudiera ver. A medio camino cayó desvanecida en medio de los rieles e inconsciente, no advirtió el tren que venía a toda prisa. El vehículo le pasó por encima cortándola en dos, y desprendiendo sus piernas. Reiko murió sin que nadie supiera de sus agresores. Desde entonces se dice, vaya sin descanso por el mundo buscando sus preciosas piernas. Se aparece únicamente en los baños de las casas y las escuelas, después de la medianoche y cuando siente que hay alguien. Si te atrapa en el baño, la verás arrastrarse hacia ti sobre sus brazos, dejando un rastro sanguinolento en el suelo que escurre desde su torso. Entonces te hará una simple pregunta. ¿En dónde están mis piernas? No responder, o hacerlo incorrectamente podría provocarte una muerte espantosa. Así que tienes que decir lo siguiente. En las vías de Meichin, es la contestación correcta. ¿Quién te dijo eso? Puede preguntarte ella. Me lo dijo Kashima Reiko, es lo que tienes que responder. Tras esta breve conversación el espíritu debería dejarte en paz. Pero en caso de que te pregunte si conoces su nombre, nunca debes decir Kashima. La respuesta adecuada a esta pregunta es Kamen Chinin Ma, que se deriva de tres palabras. Kamen, que quiere decir máscara, Chinin que significa persona muerta y Ma que se refiere a demonio. Todo esto es en lo que ella se ha convertido ahora, y reconocerlo te librará de una muerte segura. Gosu, cabeza de vaca. Existe una leyenda urbana en Japón, conocida como Gosu que quiere decir, cabeza de vaca. Esta historia es tan aterradora, tan perturbadora, que todo aquel que la escucha se sume en un trance total de pánico, a tal grado que luego de despertar es incapaz de recordar nada de lo que escuchó. Es por eso que se dice que nadie conoce bien la historia. Nadie puede contarla de la manera correcta, ya que su nivel de miedo es tal, que podría dejarte sin dormir durante varias noches. Aunque de vez en cuando, aparece alguien dispuesto a intentar contarla. Los alumnos de una escuela primaria de Tokio se dirigían en medio de la noche, a una excursión que iban a tener en el campo. Típico viaje estudiantil en el que los niños pueden estar en las afueras, armar casas de campaña y hacer fogatas, todo bajo la supervisión de sus maestros, y con previa autorización de los padres. El cielo estaba oscuro y el autobús escolar se desplazaba por la carretera, mientras los niños armaban un escándalo. No se podían estar quietos y el conductor estaba a punto de perder la cabeza. Fue por eso que el profesor de la clase, el señor Aoyama, sugirió a los muchachos que contaran cuentos de terror. Eso por lo menos, los mantendría controlados en sus asientos. Todos los estudiantes aceptaron con agrado la idea y le pidieron a su maestro que comenzara él. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Gosu?, preguntó Aoyama sospechosamente. Los chicos se miraron entre sí, los unos a los otros, sin que nadie respondiera afirmativamente. Aoyama se dio por satisfecho. Pues bien, esta noche se las voy a contar. Esta es una leyenda tan mórbida, tan oscura, que no todo el mundo conoce sus detalles. Pero una vez que la hayan escuchado, les aseguro que no podrán dormir esta noche. Aoyama comenzó a contar su historia ante la mirada atenta de los niños. De repente no se escuchaba un solo ruido en el autobús, ni el más mínimo susurro. Pero conforme la leyenda avanzaba, un sentimiento de angustia empezó a hacerse palpable entre los niños.
Alguien le suplicó a Aoyama que se detuviera, que no querían escuchar el final de la historia, pero él no hizo caso. Cuando los demás niños, con lágrimas en los ojos y gemidos de miedo, le pidieron que parara, el hombre no se dio por enterado. Estaba tan inmerso en la historia, tan desbordado por lo que contaba, que su lengua parecía moverse por sí sola. Y cuando Aoyama llegó al clímax del cuento, con sus alumnos chillando de terror, el autobús se volcó en el camino poniendo fin a su sufrimiento. Las autoridades encontraron el transporte escolar a la mañana siguiente. Aoyama estaba inconsciente y sus pupilos en trance, expulsando espuma por la boca. Se los llevó inmediatamente al hospital y solo recobraron el sentido hasta horas después. Ninguno de ellos recordaba la historia de Gozu. Y honestamente, era mejor que no lo hicieran.